Santa María de Guadalupe es una imagen fundamental para la historia de México. Es un culto religioso sumamente arraigado. El culto o la tradición de ir a visitarla y de que se convierta en la madre de todos los mexicanos tiene que ver básicamente con que la Virgen se aparece en México y se convierte en un punto de unión de la nueva nación mexicana. Lo que muchas personas e investigadores dicen es que el gran milagro de la Virgen de Guadalupe fue haberle dado identidad y unión al pueblo mexicano. Amigos del Heraldo, hoy nos encontramos con Dolores García Pimentel, jefa de acervos del Archivo Histórico del Estado aquí en Aguascalientes. Y bueno, hoy la verdad es que tenemos información muy importante, muy relevante para la gente y sobre todo pues rescatar nuestra historia, ¿no? Me gustaría que empezáramos platicando sobre, la idea es hablar sobre la Virgen de Guadalupe, la historia de su culto, de la tradición aquí en Aguascalientes, obviamente a nivel nacional, pero que me pudieras explicar cómo nace este culto a la Virgen de Guadalupe. Bueno, muchas gracias por la invitación y bienvenidos al Archivo Histórico del Estado. Todos sabemos que la imagen de Santa María de Guadalupe es una imagen fundamental para la historia de México. Es un culto religioso sumamente arraigado. Desde 1531, 1550, 60, está la tradición y los documentos que nos dicen que la Virgen se le aparece al indio Juan Diego. Santa María se le aparece en días previos al 12 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac. Y bueno, la historia todos la conocemos, que iba pasando por el cerrito y se le aparece la Señora del Cielo y le dice que vaya con el obispo, que es Fray Juan de Zumárraga, y que le diga que la señora le pide una capilla en el cerro. Y bueno, es todo las peripecias que tiene que hacer Juan Diego para que le crean, hasta que la Virgen le dice, bueno, pues si no te creen, ven, yo te voy a dar una prueba. Y es cuando le dan las flores, las rosas de Castilla, que en diciembre no se dan por el frío. Entonces sube al cerro, recoge las flores en su ayate y se las lleva. Su ayate es una capa de ixtle, de muy burda, y se las lleva a Fray Juan de Zumárraga, y cuando le muestran las flores es cuando se estampa la Virgen de Guadalupe en el ayate que nosotros conocemos, que está en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Y el culto o la tradición de ir a visitarla y de que se convierta en la madre de todos los mexicanos tiene que ver básicamente con que la Virgen se aparece en México y se convierte en un punto de unión de la nueva nación mexicana. Todos, la imagen de la Virgen es una muchachita muy joven, 17, 18 años, morenita, con rasgos no tan españoles, pero tampoco muy indígenas, con muchas cosas en su manto y en su vestido que les hablaba a los indígenas en esa época. Entonces, lo que muchas personas e investigadores dicen es que el gran milagro de la Virgen de Guadalupe fue haberle dado identidad y unión al pueblo mexicano. Por mucho tiempo la imagen estuvo incluso colgada así en una capilla en la parte de arriba del cerro, hasta que en 1667 se manda el Papa Clemente IX, manda instituir el día 12 de diciembre como el día de Nuestra Señora de Guadalupe, y a partir de entonces es que se dan todas estas peregrinaciones y visitas primero a la capillita de arriba del cerro, y después a la basílica, al templo, y posteriormente a la construcción de la basílica. La imagen de la Virgen ha acompañado a todos los mexicanos hasta en la independencia. La Virgen guadalupana fue el estandarte de Miguel Hidalgo, y también varios grupos de criollos que estaban en contra del gobierno extranjero se ponen como nombre los Guadalupes.
La imagen de la Virgen de Guadalupe o de la guadalupana es la identidad del pueblo. Aquí en Aguascalientes, ¿cómo surge? Bueno, ya tenemos la historia a nivel nacional. Aquí en Aguascalientes, ¿desde su fundación o desde cuándo está este culto? Sabemos que también está un templo aquí, pues, dedicado, Hermosísimo, precioso. ¿Y desde cuándo surge? Pues mira, desde la fundación no tenemos datos fehacientes de se hacía festejo, porque acuérdate que la fundación es de finales del siglo XVI, pero sí tenemos datos ya durante el periodo del virreinato que se empieza a erigir el templo de Guadalupe y existe el culto, existe la gente va a visitar a la Virgen Morenita, a la Virgen de Guadalupe. Entonces la presencia ha sido desde la época del virreinato. La forma en que la gente la visita o la va a ver para el 12 de diciembre ha variado siempre ha sido muy similar. Hay peregrinaciones, vienen, por ejemplo, de todas las parroquias, se organizan como a la fecha y vienen en peregrinación a visitarla. Y bueno, llega a la parroquia o alguna empresa y llegan y hay una misa en el templo de Guadalupe. Pero estas peregrinaciones han tenido características muy particulares. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes es como ven durante la romería que van y visitan a la patrona, a la Virgen de la Asunción. Nada más que ahora van y visitan a la Virgen de Guadalupe y van los matlachines, y va el tambor, y va el señor de la danza, y van encabezando la peregrinación y los demás atrás, o orando o cantando. Y no solamente van cantando y orando, sino que también llevan a los niños. Y de ahí viene una tradición muy bonita que no es nada más de Aguascalientes, se ve muchísimo en los días previos. Yo creo que en todos los templos dedicados a la Virgen de Guadalupe que acostumbran vestir a los niños y a las niñas chiquitas como invitos, como si fuera San Juan Diego, el que va a visitar a la Virgen de Guadalupe. Les pone su calzoncito de manta, su cinto rojo, su sombrerito, y en la parte de atrás, en la espaldita, les ponen un huacal de madera con trastecitos o con comidita falsa. Entonces lo van cargando, los niños lo van cargando, no pesa, pero lo llevan, y es cuando van a visitar a la Virgen. Y las niñas van con su traje, no típico, pero sí una falda amplia, larga, su blusita bordada y su rebocito y con sus trencitas. Eso tenemos datos en Aguascalientes desde la década de los 40 del siglo XX. Incluso tenemos fotografías aquí en Aguascalientes del Fondo Rafael González de peregrinaciones al templo de Guadalupe con las señoras, las abuelitas y en la parte de abajo como 30, 40 chiquillos, todos vestidos de inditos antes de entrar al templo a visitar a la Morenita. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue inicialmente el objetivo? ¿Algún milagro? ¿Cómo surge esta vestimenta de los niños? Es recordar a Juan Diego. La Virgen de Guadalupe ha hecho muchísimos milagros. Por ejemplo, una de las tradiciones que casi ya no se usa en México, pero fue muy importante, fue la creación de exvotos. La gente a la que la Virgen de Guadalupe le hacía un favor o le hacía un milagro, las personas iban después y mandaban a hacer un cuadrito, y en el cuadrito ponían que por intercesión de la Virgen de Guadalupe me salvó de que me caí del caballo, o me salvó de que me atropellara el tren, o cosas así. Entonces era como pagar una manda. Y mucha gente también hace mandas para ofrecer el dolor o lo que le cuesta trabajo a la Virgen de Guadalupe o como agradecimiento por algún favor otorgado. La manda es a lo mejor irla a visitar o vestir de cierta forma o dejar de tomar alcohol. Hay quien promete no comer pan y chocolate, cosas que le generan un sacrificio.
¿Y desde qué época o qué años se tiene también como esta feria alrededor, afuera del templo, que ya hay comerciantes, que ya se vuelve como una fiesta? Hijo, yo creo que esa la vas a encontrar desde, híjoles, 1600, 1700, en todos los templos dedicados a la Virgen de Guadalupe. El visitar a la patrona, que primero fue patrona de México y luego de toda América, también es una fiesta, también es la comida, le podríamos decir hasta jolgorio, lo que llegan los danzantes, y alrededor del templo pues se venden desde imágenes, gorditas, todo lo de comer, juguetitos, todo se pone alrededor no es una festividad de luto, es una festividad de gozo, vamos, festejarlo, no es recordar algo lastimoso. Entonces, con este mercado que se organiza afuera de los templos, también vienen otras festividades. En algunos lugares se hacen concursos de poesía o concursos de pintura, o como aquí en Aguascalientes, el Maratón Guadalupe. Así es, que justamente antes de empezar a grabar platicábamos sobre esto y que no siempre se llamó así. No, el primer maratón fue de 1955 y se organizó llamándose Primer Maratón de los Barrios. ¿Qué más nos puedes contar sobre este culto, sobre esta tradición aquí en Aguascalientes? Nos decías que ya se perdieron los exvotos. Sí. Que son una joya que todavía podemos consultar en redes sociales. Luego hay una página. Hay una página dedicada a los exvotos, sí. Pero, ¿qué otras cosas se han ido perdiendo o qué tanto se ha mantenido a pesar de los años? Pues a pesar de los años es venir a visitar a la Morenita, la organización híjole, las escuelas, las empresas, las parroquias, todos se organizan y se les da, creo que hora por hora, tiempo para llegar a visitar a la Virgen. Algo que a muchas personas les llama la atención y no les gusta es cuando las personas llegan y se lastiman físicamente a la hora de visitar a la Virgen. Eso es muy común, que se golpeaban o se golpean. Y gracias a Dios ya no sucede mucho, pero sí sucedía. Y la iglesia y también muchos sacerdotes han buscado cambiar esa idea de yo me lastimo para que cumplirle a la Virgen no es una promesa. En realidad, esas son las mandas, algo que realmente te cuesta, que te cuesta trabajo hacerlo, no que vayas y te lastimes, porque al fin y al cabo, la Virgen de Guadalupe es nuestra mamá y a las mamás no les gusta ver a sus hijos lastimados. ¿Qué otra cosa? Bueno, los matlachines, que también la danza de los matlachines, y no solamente matlachines, danzantes de todo tipo. También las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, eso se lleva a cabo y lo pasan en la tele. Cuando van a la basílica grandes artistas a cantarle a la Virgen de Guadalupe, y aquí en Aguascalientes también hay una misa de gallo, una misa previa, que son las mañanitas a Guadalupe. Y no recuerdo en años anteriores quién va a cantar, pero seguramente van mariachis o grupos de música, niños, coros de la ciudad y del estado a cantarle a la madre de todos los mexicanos. La gente también hace en sus colonias una fiesta, ¿no? Claro, la fiesta se prepara, puede ser 12 días antes o 40 días antes, y esas son las festividades dentro de las colonias. Están los rosarios a Nuestra Señora de Guadalupe, que se van, dependiendo si son 40 o son 12, o dependiendo el número que acuerden. Una familia es la encargada de recibir o de coordinar el rezo del rosario ese día, y recibe a todos y les da, no que les dé de comer y les haga una cena, sino que les da a lo mejor tamalitos o a lo mejor café o canelita, y bueno, todo el mundo va a rezar el rosario y al final hay un convivio en el que se comparte el alimento y es prepararse para el festejo del 12 de diciembre. ¿Algo más que no te haya preguntado que sea importante destacarle a la gente? Bueno, que la Virgen de Guadalupe, la imagen de Guadalupe fue coronada, esto es importante, a finales del siglo XIX,
como reina de México y patrona de las Américas, porque el culto se extendió no solamente a México, sino a toda Latinoamérica, y ahora es muy destacado que también en Estados Unidos hay presencia no solamente de los mexicanos, también de la Virgen de Guadalupe, y las festividades se llevan también allá de forma latina en las diferentes ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles es muy, muy importante y muy grande el festejo que le hacen a la Virgen de Guadalupe. En la ciudad de Chicago también con presencia muy grande de mexicanos, también es el festejo muy, muy grande en honor a la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues ya está tomando espacios. Y algo también muy bonito es que San Juan Pablo II era devoto también de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María en particular, pero bueno, de la Virgen de Guadalupe, y él fue quien mandó que se pusiera una capilla especial en el Vaticano en honor o recordando a la Virgen de Guadalupe, y tiene una imagen que es fotografiada directamente del yate original. Muchas cosas interesantes para que pues nos platicar, Richard, cosas muy interesantes para que la gente pues que está viendo este video sepa un poco más y nuestros lectores también se informen. Ya nos estarás compartiendo las imágenes y las estarán disfrutando en el Heraldo. Claro que sí. Gracias.